Buenas a todos, nos volvemos a encontrar, ya estamos en los últimos capítulos. Esta vez es el capítulo 20 del libro del Finocchiaro. Y bueno, hoy les vamos a hablar eh, sobre un tema fundamental en la historia del pensamiento político y de nuestras sociedades modernas, que es la evolución del constitucionalismo durante la Edad Media, a través de un conjunto de documentos conocidos como las cartas, que son documentos eh, escritos como la Carta Magna de 1215, que fueron instrumentos claves que transformaron las estructuras de poder en Europa, sentando las bases de los sistemas legales y parlamentarios que conocemos hoy en día. Para entender la importancia de estas cartas, primero debemos sumergirnos en el contexto de la Edad Media. Este era un tiempo dominado por la autoridad absoluta de los monarcas y el poder de la Iglesia. Los reyes gobernaban bajo la doctrina hierocrática, que les otorgaba un poder casi divino. La ley emanaba directamente de Dios, se decía, y el monarca era su ejecutor en la tierra. Esta autoridad, aparentemente incuestionable, era ejercida sin necesidad de consenso y las decisiones del rey podían afectar a cualquiera sin apelación posible. Sin embargo, a lo largo del tiempo, esta estructura de poder comenzó a mostrar grietas. A medida que la sociedad se volvía más compleja, los nobles y otros grupos de poder comenzaron a exigir mayores derechos y a cuestionar la autoridad absoluta del rey. Fue en este contexto que surgieron las cartas, documentos que comenzarían a codificar estos derechos y a limitar el poder del monarca. Hablemos de la Carta Magna, firmada en 1215 por el rey Juan de Inglaterra. Este documento es uno de los ejemplos más claros y significativos de cómo los nobles comenzaron a desafiar la autoridad real. Bajo la presión de los varones, el rey se vio obligado a aceptar una serie de restricciones a su poder. La Carta Magna estableció que el rey no podía imponer nuevos impuestos sin el consentimiento de los varones, ni encarcelar a un hombre libre sin un juicio justo. Antes de la Carta Magna, el rey tenía el poder de imponer impuestos a su antojo. Imaginemos a un noble en su castillo que de repente se encuentra con que debe pagar un nuevo impuesto arbitrario, sin consulta alguna. Este noble no tenía otra opción que obedecer. Sin embargo, después de la Carta Magna, este mismo noble tendría el derecho de exigir que cualquier nuevo impuesto sea aprobado por un consejo de varones, y este fue un cambio revolucionario ya que limitó por primera vez el poder absoluto del monarca. Antes de la Carta Magna, el rey era la ley, su palabra era absoluta y su poder limitado, pero después de 1215 este poder comenzó a ser compartido. Los varones, antes súbditos obedientes, se convirtieron en actores políticos con derechos y con la capacidad de limitar las decisiones del monarca. Este es un cambio profundo en la estructura de poder que todavía resuena en nuestras democracias actuales. Pero no solo en Inglaterra vimos estos cambios. En Cataluña, en 1068, se promulgaron las Usaquet de Barcelona. Este documento codificó los derechos y deberes de los vasallos y señores feudales, formalizando costumbres que antes se transmitían de manera oral o por simple tradición. Pensemos en un vasallo que tenía un conflicto con su señor. Antes de la Usaquet, este conflicto se resolvía según la voluntad del señor, quien, sin límites claros, podía tomar decisiones arbitrarias. Con la Usaquet se estableció un marco legal que protegía al vasallo, dándole la seguridad de que sus derechos estaban codificados y debían ser respetados por su señor. Acá vemos un contraste importante. Mientras que la Carta Magna limitaba directamente el poder del rey, la Usaquet de Barcelona proporcionaba una estructura legal que regulaba las relaciones de poder a un nivel más local, aunque diferentes en su alcance. Ambos documentos sirvieron para establecer límites y proteger derechos, marcando una evolución en cómo se concebía la ley y el poder en la Edad Media. Avanzando un poco más en el tiempo, encontramos otro documento crucial: los Fueros de León, promulgados en 1118 por el rey Alfonso IX,
Este documento es notable porque es uno de los primeros en Europa que reconoce explícitamente que las leyes y decisiones del monarca debían ser acordadas con las Cortes. Acá comenzamos a ver la semilla del contrato social, la idea de que las leyes deben surgir del consenso entre el gobernante y los gobernados. Supongamos que el rey Alfonso IX quería declarar la guerra a un reino vecino. Antes de los fueros de León podría haberlo hecho sin consultar a nadie. Sin embargo, con este nuevo marco legal debía obtener el consentimiento de las Cortes. Este es un ejemplo temprano de lo que más tarde se convertiría en un principio fundamental en las democracias modernas, la participación del pueblo o de sus representantes en la toma de decisiones. Acá se presenta un claro contraste con la autocracia absoluta que caracterizaba a los reinos anteriores. Antes el rey era la ley. Con los fueros de León vemos un movimiento hacia un sistema donde la ley es un acuerdo, un pacto entre el rey y su pueblo. Este es un avance enorme hacia los conceptos modernos de gobernabilidad y democracia. Estos documentos medievales, como la Carta Magna, los Usages de Barcelona y los Fueros de León, son más que simples textos antiguos. Son las bases sobre las que se construyeron nuestras sociedades modernas. A través de ellos pasamos de un mundo donde el poder era absoluto y divino a uno donde el poder es compartido y regulado. Y lo más importante, consensuado. Este legado sigue vivo hoy en día, en cada constitución, en cada ley y en cada derecho que defendemos. Gracias a estos primeros pasos hacia la limitación del poder y la codificación de los derechos, hemos heredado un mundo donde la justicia y la democracia pueden prosperar. Y ese, amigos, es el verdadero poder de las cartas. Gracias a todos por acompañarme y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.